Déjame compartirte una historia que me dejó una gran enseñanza. El otro día un hermano de la iglesia comparte un devocional dándole importancia a lo egoístas que somos en la oración. Después que terminó el culto nos pusimos a conversar, nos pusimos a reflexionar sobre su devocional y me vino a la mente un versículo muy pero muy importante. Ese famoso versículo en donde Satanás le dice a Dios: el hombre piel por piel dará todo lo que tiene por su vida. Lo dice allí en Job capítulo 2 versículo 4. Y conversando me dejó esa sensación de cómo estamos nosotros, no solamente siendo egoístas en la oración, sino en nuestro accionar, en nuestro diario vivir. Y acá tenemos que hacernos una pregunta un tanto incómoda. ¿Por qué somos nosotros así? Y conecté muy pero muy rápido con un personaje que conocemos todos. Y eso me llevó a reflexionar de que la Biblia siempre nos da alguna pista, nos da algún consejo o nos deja ver una historia que refleja el momento espiritual que estamos pasando. Y el personaje que yo me estaba acordando es de Pedro. ¿Cuántos recordamos a Pedro y sabemos lo que él hizo cuando negó a Jesús? Y acá tenemos que ver algo muy pero muy importante. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros tenemos un instinto de supervivencia que se activa cuando estamos frente al peligro. Y ustedes pueden recordar todo lo que pasó Pedro en aquel lugar y la advertencia de Jesús, porque no solamente Jesús le dijo a Pedro que lo iba a negar, él fue el que impulsivamente tomó la palabra, pero Jesús le dirigió la palabra a todos los discípulos que estaban en aquel lugar, no solamente a Pedro. Él, tomando la palabra, le dijo: Señor, yo te seguiré hasta la mismísima muerte. Evidentemente, las motivaciones de Pedro pudieron ser muy buenas, pero lo decía de una manera muy inconsciente. Y después, cuando viene la prueba de la vida, cuando viene la dificultad, cuando viene realmente el peligro a nuestras vidas, reaccionamos de una manera totalmente distinta. Y eso pasa por una razón, básicamente, o por lo menos es la que yo encontré, y que muchas veces tenemos mucho conocimiento sin poder. Y usted me dice: ¿cómo, hermano, que mucho conocimiento sin poder? Nosotros tenemos que saber algo muy importante, que todos los apóstoles no tenían al Espíritu Santo residente y permanente antes de que evidentemente Jesús muriera y resucitara. Recién en Hechos 2 el Espíritu Santo desciende residente y permanente para todos aquellos que acepten al Señor Jesucristo. Y eso muchas veces tenemos que aplicarlo a nuestras vidas, porque nosotros muchas veces estamos viciados de conocimientos, sabemos versículos, vamos todos los domingos a la iglesia, pero no nos estamos poniendo bajo la autoridad del Espíritu Santo, que es Dios. Y ahí es donde empieza y donde aflora nuestra humanidad natural. Nosotros compartimos en este canal justamente una prédica que se llama La carne versus el espíritu. Y allí mencionábamos esa puja, ese tira y afloja que tiene la carne todos los días de nuestra vida. La carne siempre está buscando el momento justo para tomar el control. Pero sin embargo nosotros somos los que tenemos que decidir.
Y eso aplica para toda nuestra vida, tanto en las oraciones, como marcaba el hermano, que decía, nosotros siempre nos ponemos primeros en las oraciones y muchas veces miramos para el otro lado cuando un hermano está pasando necesidad, cuando un hermano está pasando por un problema realmente difícil, y no estamos hablando solamente económico. Por ejemplo, hay un hermano en nuestra iglesia en donde él no puede ver a la hija, y ese problema no se arregla solamente con dinero, porque no es un problema 100% monetario. Entonces, ¿qué nos cuesta a nosotros poner al hermano en oración? Interceder por el hermano, pedir. Y eso no solamente aplica a la oración, muchas veces, como dice Santiago, si un hermano viene a pedirte abrigo, no le digamos, no le palmiemos la espalda y le digamos, bueno, que el Señor te ayude, no sé qué, y lo despedimos. Sino que, bueno, viene un hermano con una necesidad, aunque no sea de monetaria, porque una frazada a todos nos sobra en casa. Viene un hermano y dice, estoy pasando frío, o necesito para hacer un guisito. Y nosotros de lo que tenemos le tenemos que compartir. Pero muchas veces si me falta a mí, si me falta ese kilo de arroz que le doy al hermano, ¿qué voy a hacer? Y nos ponemos muchas veces por delante de los demás. Y eso es un instinto muchas veces de supervivencia que, repito, no teniendo al Espíritu Santo o a Dios mismo obrando en nuestros corazones, se complica mucho. Porque está esa lucha interna de la carne y el espíritu que siempre están queriendo tomar el control. Pero acá no se termina la historia. Porque nosotros ya vimos a Pedro antes del Pentecostés. Pero después Pedro recibió al aliado que tenemos tú y yo. Ese aliado que tiene toda la iglesia y es el Espíritu Santo. Y Pedro, desde Hechos 2 a Hechos 4, se embistió del poder del Espíritu Santo, se dejó controlar por él y se enfrentó no solamente al Sanedrín y a las personas que negaron a Jesús mientras lo vieron, sino que se enfrentó a al mismísimo peligro de la muerte. Porque todos sabemos que el Sanedrín los quería matar. E incluso mataron a Jacobo. Y sin embargo, Juan y Pedro no se podían callar no podían callar todas las cosas que vieron de Jesús. Ellos le contaban a la gente todas las cosas que vieron. Y dice que las personas se asombraban del denuedo que tenían ellos para predicar a Cristo, sabiendo que eran personas del vulgo. Y allí cambió algo en el interior de Pedro y de todos los apóstoles y de todos aquellos primeros cristianos. Ellos cambiaron su pisada, pero no fue por mérito propio, no fue por voluntad 100% mental o esa fuerza de voluntad. Fue porque ellos recibieron algo que hoy tenemos tú y yo, que es el Espíritu Santo. El mismo Señor Jesucristo dijo, Él tomará de lo que yo tengo y se lo hará saber. Él les dará a conocer todas las cosas. Él les enseñará. Él nos traerá a nuestra mente el hermano que está pasando necesidad, el hermano que está pasando mal, o las cosas que yo tengo que dejar para servir de una manera mejor. Muchas veces nosotros escondemos nuestra mugre bajo la alfombra y queremos hacer la vista gorda. Y el Espíritu Santo, porque nos ama, nos muestra lo que está mal. No es con ese motivo de reproche que nos muestra las cosas. Es porque Él nos ama. Y nosotros tenemos que dejar de pensar tanto en el yo y empezar a pensar un poco en los demás. El apóstol Pablo siempre insistió
en que debemos orar los unos por los otros. Él mismo abría muchas veces sus cartas diciendo: estoy orando fervientemente por ustedes, los tengo presentes en todas mis oraciones, no dejo de orar por ustedes. Acuérdense de fulano, de mengano, mándenle saludos. Conmigo tengo a Timoteo, tengo a Lucas, tengo a Silas, le manda saludos. Él siempre ponía a los demás primero que a él. Igual que el apóstol Juan en sus cartas, en sus epístolas. Él siempre decía no dejo de rogar por ustedes, oren los unos por los otros. Siempre, siempre, hermanos. Porque el cuerpo de Cristo es uno solo y cada uno de nosotros somos sus miembros. ¿Cómo no nos vamos a preocupar si un hermano está dolido? Eso era lo que yo quería compartir con ustedes, que dejemos el yo de lado y seamos más nosotros. Que Dios los bendiga y bueno, nos vemos la próxima.